audio que complementa la puntuación y la lectura de los textos de Freud. En esta clase estamos centrados en capítulo 2 y capítulo 3 de Más allá del principio de placer, donde Freud desarrolla los referentes clínicos que contradicen al principio de placer. En principio, estos referentes tienen el valor común entre ellos de no responder al principio de placer, a la lógica de las formaciones del inconsciente, al trabajo psíquico de condensación y desplazamiento. Pero Freud no nos da una respuesta definitiva en estos capítulos, sí, en capítulos más adelante. En estos capítulos deja sentada la base de que estos referentes son problemáticos para ser pensados, no pueden ser pensados por el principio de placer. En ese sentido, lo que tienen de común estos tres referentes clínicos es que todos hacen referencia a un primer momento donde, es decir, hay una repetición, en el caso, por ejemplo, del sueño traumático, de la escena traumática, en el caso del juego infantil hay una repetición de esta experiencia impresionante que significa para el bebé la partida de la madre, y en el caso de la compulsión de repetición y transferencia es más complejo ubicar a qué se refiere Freud con estas tendencias que de ninguna manera podían llegar a ser placenteras, tenían un destino displacentero, pero para la compulsión de repetición y transferencia hay que elaborar un poco más la teoría, pero también Freud ubica que en transferencia el neurótico repite algo que no tiene destino de principio de placer, que nunca tuvo esa posibilidad y que son conductas inviables, y las vincula específicamente con el sepultamiento del complejo de Edipo, la disolución del complejo de Edipo. Fíjense que son palabras distintas a la represión del complejo de Edipo, porque Freud ubica una salida del Edipo difícil, que se sepulta, que se disuelve, que se cae a pique. Es decir, algo termina mal en el complejo de Edipo, y lo que el neurótico repite en transferencia son estas tendencias que eran inviables. Es decir, que en estos referentes clínicos, en los tres hay dos momentos. Un primer momento de algo que estaría más allá del principio de placer, que tiene destino displacentero, una pulsión que, a diferencia de cómo Freud venía trabajando la meta pulsional como satisfactoria, acá ubica algo que no tendría esa meta. Y un segundo momento que sería el sueño traumático, en el caso del referente clínico de los sueños que no responden al principio de placer, donde no hay trabajo psíquico de condensación y desplazamiento, hay una repetición de lo igual, de lo mismo, de esa escena traumática, que son sueños que reconducen al sujeto a esa situación y que no pueden ser explicados por el principio de placer. En el caso del foro, el hecho de tirar los juguetes hacia afuera repite la partida de la madre, tan esencial para el bebé en relación a sus sensaciones de placer-displacer. La presencia de la madre es fundamental para ustedes vieron la cuestión del apoyo, de los cuidados que están ubicados en la función materna. Y entonces el segundo momento que repite esa partida de la madre es el juego del foro. Y en el caso de la compulsión de repetición de transferencia, los dos momentos serían aquello del complejo de Edipo que se sepulta, que se va a pique, que se disuelve, y la repetición en transferencia de estas conductas inviables que no tienen destino. Entonces Freud ubica esto, pero
no las explica en estos capítulos, no termina de explicar. Simplemente dice que, dado que son tendencias que no tenían ningún destino de placer, en sí mismos displacenteras, no pueden ser explicadas por el principio de placer. ¿Cuál es el concepto nuevo que explica todo esto? La pulsión de muerte. La pulsión de muerte, que vamos a ver más adelante, Freud ahí ubica una característica de lo pulsional absolutamente distinto de lo que venía trabajando desde 3 ensayos. Una pulsión conservadora, regresiva, una tendencia hacia atrás. Todas cuestiones que están marcadas en la puntuación. Pero bueno, eso es más adelante. En este momento tenemos que centrarnos en los referentes clínicos. Para entender el sueño traumático, entonces tenemos la referencia de que son sueños que envían una y otra vez al sujeto al momento del trauma, al momento del estallido de una bomba. ¿Y qué dice Freud? Que estos sueños no, al ser repetitivos, no responden al trabajo psíquico de condensación y desplazamiento porque reenvían al sujeto al momento de la escena. ¿Qué pasó en la escena? Dice Freud. Ahí está esta diferencia que ubica entre terror y angustia. Dice, son escenas de terror. Es decir, son escenas que, dado el factor sorpresa, el sujeto se encuentra ante la posibilidad de la muerte, de la aniquilación, pero además no pudo reaccionar ante esa situación, se vio desbordado por la situación y de ahí el efecto traumático. Esto también lo va a explicar Freud en el capítulo 4 con más detalle, pero lo que hay que quizás ya poder pensar es que estos sueños serían como un intento de elaboración de aquello que no pudo ser asimilado, elaborado en su momento. Entonces los sueños reenvían a ese momento como si fuera un intento de elaboración. Pero ¿qué sucede? Estos sueños despiertan, es decir, rompe con la cuestión fundamental de que los sueños son el guardián del dormir. Los despierta y luego desarrolla una angustia. Esa angustia que se da al despertar, es decir, primero se despierta como si viviera nuevamente la situación, es decir, se despierta ante la situación de terror y luego hay un desarrollo de angustia. ¿Cómo explica Freud esto? Dice, bueno, el desarrollo de angustia que se produce al final es lo que no sucedió en su momento. Si el sujeto se hubiera angustiado, seguramente no se hubiera producido un trauma. De ahí esto que Freud dice que la angustia más bien preserva, cuida al aparato anímico y vemos que el desarrollo de angustia se da posterior, en el despertar del sueño, a la repetición de la vivencia de terror. Esto es interesante porque ahí la angustia, que va a ocupar un lugar distinto, es la tercera teoría de la angustia, sería ahí cumple la función de movilizar el aparato anímico para salir de esa situación de terror y tratar de entender, de ubicarse. Esto es el modo en que trabajan estos equipos, estos grupos de psicólogos de emergencia que se dirigen hacia las situaciones de accidentes y de trauma. Lo primero que hacen con los sujetos que están absolutamente paralizados, que no están ubicados, que no saben qué pasó, es tratar de reconducirlos a la realidad. Por eso ahí hay un trabajo importante de reconducir, salir de la escena de terror y volver a una situación previa, y el desarrollo de angustia favorece esa capacidad del psiquismo de conectarse con la realidad o con el principio de placer, que sería la vuelta a la normalidad.
Es decir, que la angustia en definitiva cumple la función de tratar de restablecer el imperio del principio de placer. Todo esto lo vamos a ver en más detalle en la próxima clase. Con respecto al juego infantil, simplemente destacarles que Freud diferencia el for-da, es decir, el juego completo, a el hecho que era más repetida la situación de solamente jugar a tirar los objetos afuera, al for, y que el juego completo indica ya una elaboración de la ausencia de la madre, dado que el niño puede jugar a que vuelve. Pero ese es un segundo momento. Ese segundo momento sí está del lado del principio de placer, es placentera la vuelta de la madre. Pero la primera parte, la parte de jugar a que se vaya, al for, dice Freud, ahí no hay nada que pueda reconducirse hacia algo placentero. Lo que el niño está elaborando en un momento constitutivo de la subjetividad es la partida de la madre, es la ausencia de la madre, que claramente es un gran logro cultural para el niño poder elaborar esa ausencia de la madre, y Freud destaca que esto es lo que sucede en el juego infantil. Pero ve en esta tendencia repetitiva una tendencia distinta a la que estamos habituados a entender como el decurso normal del aparato anímico, y que va desde un incremento del estímulo displacentero hacia una disminución que es sentido como placer. Sin embargo, la repetición en el for no tiene nada de placentero. Bueno, ahí Freud entonces ubica un momento constitutivo de la subjetividad. Hay algunos detalles más del for-da, se ha sido trabajado largamente por los psicoanalistas, por diversos psicoanalistas, todas temáticas ligadas a la constitución de la subjetividad. Por ejemplo, ustedes ven en una nota al pie de página que el niño después juega con el espejo, que juega a poder retirarse él de la mirada de la madre, y bueno, todas cuestiones ligadas a esta cuestión de la constitución subjetiva que, bueno, escapa al tema específico que estamos viendo. Con respecto a la compulsión de repetición de transferencia, ahí vemos que aparece nuevamente esta idea de la compulsión de repetición, que ya había aparecido en recordar, repetir y reelaborar. Pero en aquel texto, la introducción del concepto de repetición es una repetición de lo reprimido. El Ayieren repite lo reprimido con la siguiente lógica de bueno, aquello que no puede ser dicho se actúa. Lo que no puede ser recordado vía la palabra se repite en la escenificación, en la escena analítica. Pero ese concepto de repetición, que es inaugural ahí en ese texto, termina de elaborarse en Más allá del principio de placer, y acá vemos una compulsión de repetición en referencia distinta de la Ayieren, no es la misma. Y acá ubica claramente que es una repetición de conductas inviables, de esto que les decía al principio del audio, de que repite lo que no se resolvió del complejo de Edipo, lo que no entró en la represión, lo que no pudo ser elaborado. Fíjense que en esta temática Freud dice algo que es muy importante, que dice, porque lo reprimido no ofrece resistencia, lo reprimido busca su retorno. Y esta compulsión de repetición es una gran resistencia para el análisis por estas conductas inviables del sujeto analizante que resignifica en escena analítica aquello que se resolvió mal en el complejo de Edipo. Y entonces vemos que esta tendencia repetitiva no es de lo reprimido, sino que son de cuestiones que tienen destino absolutamente displacentero.
todo esto es un recorte que yo hago en relación a estos temas que me parece central poder ubicar ahí en los tres referentes clínicos aquello que escapa al principio del placer y que luego vemos esta tendencia repetitiva. Igualmente estos temas se van a ir aclarando y se van a ir elaborando con los textos siguientes. El capítulo 4, que veremos la clase que viene, es explicativo de mucho de lo que estamos hablando. Y el concepto nuevo de expulsión de muerte, una tendencia distinta del aparato anímico, más acá del principio de placer, en realidad, anterior, más primitivo. Y bueno, este concepto nuevo, expulsión de muerte, y esta tendencia es la tendencia repetitiva. Me parece que esos son los conceptos centrales. Después, claramente, la teoría se va a tener que reordenar a partir de estos conceptos nuevos. Por eso la angustia ahora va a ocupar un lugar central. Por eso los sueños ahora ya no son todos como en el axioma freudiano de cumplimiento de deseos, sino que hay sueños que no cumplen ese requisito. Hay una serie de modificaciones en la teoría freudiana. Dejamos acá, seguimos la clase que viene. Les mando un saludo.